¿Qué cosa es eso? El piso de Ibaquén. ¿Y te gustó? Me gusta mucho por mi cumpleaños. Bueno, hoy estamos llegando aquí, estamos en enero y estamos ahora en una gran decisión. Estamos eligiendo el piso que vamos a tener en nuestra nueva locación. Hemos, como se podrán imaginar, buscado opciones, ido a varias tiendas. ¿Qué les puedo decir? Es una misión, pero bueno, aquí tenemos 3 muestras. Una más clarita, que es como una porcelana pues más común. La otra es un fragmento de una losa que sería como grande, cuadrada, ese pedacito pequeño que pueden ver ahí. Y la otra es un chevron, que vienen las piezas así individuales y obviamente hay como muchas maneras de instalarlo, de frente, de lado, a lo largo. Entonces pues traímos para ver con la luz si nos gustaba el color y la verdad que los 3 tienen un tono que pegarían con el concepto de la escuela, pero definitivamente cada uno es bien diferente al otro. Este aquí está Rolando, bueno, ahora Rolando los está llevando para allá, para el medio del pasillo, pues ahí sería como uno de los lugares más importantes, ¿no? A decidir si lo ponemos como, así como se fijan, están mirando para adelante, así como el efecto de una flecha. Y ahí estamos, bueno, ahí está Rolando, que mi constructor, poniéndolo así en inclinación para allá, para ver cuál sería el efecto que nos da. Acá lo habíamos presentado más como a lo largo. Y aquí tenemos al mini constructor, nuestro Matías, que no se pudo bajar del carro porque como pueden ver está lloviendo y desde ahí pues nos iba gritando. Yo quería ser parte de lo que estábamos haciendo adentro y había que estarle enseñando. Bueno, aquí seguimos en la faena. Así ya pueden ver unas cuantas piezas juntas y ese sería como el efecto color madera. Este ahora mismo yo creo que es un continente bastante real. Aquí con otra iluminación, aquí salió un poquito el sol y se veía, si pueden ver, le da más luz. Este es más el color real realmente que la toma anterior. Ahí se ve como más un beigecito así, en color madera claro. Ese realmente sería el tono más real. Ahora aquí estamos en la decisión porque cuando lo miramos desde este ángulo luce como una V. Cuando lo viramos desde la otra posición, desde la puerta como estaba anteriormente, pues lucía como una flecha, por así decirlo. Aquí los cambiamos y los presentamos a lo largo. Creo que esta es como una manera más neutral, pues se va viendo, se ve de las dos posiciones, ¿no? Desde la puerta o si vienes desde el fondo, lo ves en el mismo dibujo, en el mismo sentido. Aquí sería el efecto que haría, ¿no? A lo largo de todo el pasillo y nos quedaría, a ver, cuando miramos en la otra posición, pues nos queda la misma, como la misma estructura, ¿no? El mismo dibujo. Sería como un poco más parejo realmente que si lo ponemos de la otra manera que lo habíamos presentado, que hacía como un efecto de flecha o de V, pues aquí quedaría más parejo. Entonces aquí pues nada, estas particiones son las que van siendo los espacios de las aulas. Esta que estamos aquí, la última acá, que está ahí donde están las maderas, sería el aula de drums. Esa aula es totalmente insulada acústicamente, obviamente la percusión hace bastante ruido, ¿no? Y tenemos que estar seguros que no interfiera, o que tiene todas las cosas de audio que debe tener, todas las insulaciones, las particiones, los sheetrock. Y bueno, aquí caminando desde el fondo, este sería el efecto del piso si lo ponemos así a lo largo. Vamos a ver, la verdad que son muchas decisiones a tomar, pues aquí adelante ya verán en los próximos videos hay una pared interesante con una forma peculiar y también queremos que el piso no vaya a interrumpir con ese diseño que está en el front desk. Entonces, bueno, pues este es el primer preview, la primera decisión de diseño que tenemos que tomar. Pues ya hay que ordenar el piso, todas estas cosas increíblemente se demoran meses en llegar y bueno, estar seguro que está toda la cantidad que se necesita para el espacio, tenerlo con tiempo. Así que estamos en este fin de semana lluvioso, pues tomando estas decisiones para poner la orden próximamente. Si decidimos quedarnos con este, ¿qué piensan ustedes? Este fue realmente el que pudimos probar así con más detalle y con más forma, porque teníamos la opción de comprar unas cajas individuales. De los otros 2 no teníamos esa opción, por eso no les podemos enseñar tanto como este. Pero bueno, también es una opción de piso si decidiéramos irnos con algo más tradicional, ¿no? Con una porcelana más tradicional. Este chevron, la verdad, a los 2 nos gusta mucho. Creo que tiene que ver con la estética que estamos buscando europea, algo clásico, algo diferente, algo que no se ve en cualquier lugar.
y bueno, pues nada, hacer la diferencia y buscar un estilo que nos caracterice.